Buenos días a todos. Voy a seguir hablando de sanidad, pero de sanidad ambiental ahora. Cambiamos un poco de escala. Les voy a contar las posibilidades que tienen la teledetección para generar también una medida complementaria de muchas de las otras miradas que podemos tener del desempeño ambiental de predios agropecuarios. Les voy a contar primero de qué estamos hablando cuando hablamos de desempeño ambiental, qué entendemos por estos indicadores sinópticos, unos indicadores que nos dan una mirada completa del territorio y resumen una cantidad de cosas que están ocurriendo en esos sistemas y que tienen que ver con datos o que provienen de datos provistos por sensores remotos, los alcances, las limitaciones, las contras inclusive que pueden tener el uso de estos indicadores respecto de otros, y bajar un poco a tierra mirando cuáles son algunas de las aplicaciones, algunos de los usos concretos que les podemos dar en el sector agropecuario y bueno, tratar de ver cómo se proyecta esto en distintos ámbitos de aplicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desempeño ambiental? De un concepto bastante relacionado con el de salud ambiental, pero también con el de desempeño productivo o con el de desempeño social que podemos encontrar en un predio. Específicamente en este caso nos estamos refiriendo a dimensiones vinculadas, a ver si le pego a cuál es el... Acá está, mira. A cuestiones que tienen que ver con cómo es la biodiversidad, entendida en un sentido amplio, no solamente a nivel de composición de especies de un predio, cómo es el nivel de carga que tiene de productos sintéticos, de aplicaciones, de distintos tipos de productos que provienen de la síntesis artificial, procesos vinculados al mantenimiento, a la presencia o a la restauración de áreas naturales, cómo es el proceso de uso de los recursos naturales en términos de su intensidad, de su eficiencia y específicamente de la capacidad que tiene ese sistema de producción de mantener la oferta de servicios ecosistémicos y por último una dimensión complementaria de esto que es el tema de emisiones, balances de carbonos vinculados tanto a los reservorios como a las emisiones que pueden tener lugar en esos sistemas. Todo esto, cuando lo miramos en conjunto, constituye esas cosas que le damos un nombre, para resumirlo, por ejemplo, el de la huella ambiental. Traigo lo de la huella ambiental porque es un término que tuvo un desarrollo y una trayectoria importante acá en Uruguay en los últimos años. Para hacer esto necesitamos indicadores, necesitamos métricas que nos den una idea de lo que está pasando, que sean fácilmente accesibles, medibles, registrables, estimables, en tiempos relativamente cortos, idealmente en tiempo real. Tenemos pila de estos indicadores dando vuelta, vinculados a distintos componentes, a los suelos, a la atmósfera, al agua, a la vegetación, algunos integrales, y ahí puse una lista posible que en algún momento resumimos acá en INIA, en esta publicación. De lo que les voy a hablar, acá viene una cosa muy importante. Tenemos muchos indicadores. Y una cosa que tenemos una suerte de menú, como cuando vamos a un restaurante, tenemos que ver con cuál de esos nos quedamos. Y ahí hay varios criterios y por supuesto que es contexto dependiente, depende de qué querramos mirar, de qué situaciones, de qué disponibilidad de recursos. Hay algunas cuestiones que son generales. Lo primero que tenemos que considerar, y en eso José hablaba de la ecología que está detrás de esto, y una manera de resumir eso tiene que ver con la solidez conceptual de ese indicador, o sea, cómo se vincula con procesos ecológicos que tienen que ver con esas cosas que listábamos antes, con la oferta de servicios ecosistémicos, el mantenimiento de la biodiversidad o los balances de carbono. Cosa que proviene de, básicamente,
el aporte que se hace del sector académico en vincular esas métricas con algunos procesos ecológicos. La otra es el soporte que ese indicador tiene desde el punto de vista científico y técnico. ¿A qué hacemos referencia con esto? ¿En qué medida está protocolizada la medición de ese indicador? ¿Tenemos una buena calibración entre la métrica esa que estamos usando y el proceso ecosistémico? Y eso lo tenemos generado a nivel global, pero también a nivel local, porque las cosas no funcionan exactamente de la misma manera en distintos lugares. La otra es que tenemos que tener una evaluación técnica. Tenemos que generar un screening de esos protocolos y de esas métricas de manera independiente. Los que trabajamos en ciencia estamos muy habituados a la evaluación por pares. También tenemos que tener esa evaluación cuando desarrollamos tecnologías, que en última instancia es lo que es un indicador. Y ahí hay dos experiencias muy interesantes en Uruguay. Uno fue la iniciativa esta de la huella ambiental de la ganadería, que juntó a distintas instituciones públicas, semipúblicas, como algunos de los institutos que INALE, INAC, nosotros, INEA, al sector académico, y generó un consenso y una evaluación crítica a esos indicadores que andaban dando vueltas. La otra es una iniciativa de INEA, el proceso de certificación de tecnologías, que justamente hace eso, una revisión por pares por parte de técnicos de las tecnologías, desde un cultivar que se libera, pero también a un indicador que se propone para evaluar la salud ambiental o el desempeño ambiental. Y por último tenemos la parte más importante, que es, habiendo recorrido ese camino, ver qué grado de aceptación, de legitimación y de incorporación por parte de los usuarios tiene eso. Obviamente este es un proceso de ida y vuelta, uno tiene que aprender en el proceso a partir de cómo los usuarios incorporan esta tecnología, lo que dice el proceso de evaluación técnica, las dificultades que plantea la realización de protocolos, para revisar eventualmente la solidez conceptual que tiene ese indicador. Y acá aparece entonces cuál es usar. Mirando un poco esa guía, tenemos que tener en cuenta usar indicadores que tengan una clara, documentada relación con los procesos vinculados a la sostenibilidad, definida en términos de cambios en la oferta de servicios ecosistémicos, cuán protocolizados están esos indicadores, qué capacidad tienen de incluir dimensiones relevantes del desempeño ambiental, cosas que tienen que ver con el balance de carbono, con la dinámica del agua, con la biodiversidad, con la conservación del suelo o con la ecotoxicidad que se puede verificar, los costos que hay asociados, la capacidad de interpretarlo por parte de distintos actores y la auditabilidad de ese indicador. O sea, en qué medida puede venir un tercero y decir, efectivamente, este es el valor que se registra en esta porción del territorio. Y ahí es donde aparecen los indicadores sinópticos como un subconjunto de ese enorme bolsa de indicadores que estábamos hablando antes, que son indicadores que a partir de usar información provista por sensores remotos, o sea, de tener una cobertura completa del territorio y de vincular eso con modelos conceptuales que convierten esa información espectral que nos proveen los sensores remotos en variables biofísicas, nos dan una perspectiva de qué está pasando con algunos procesos, de algunos de esos procesos de los que hablábamos antes. Se tienen que basar, obviamente, en métricas
que tienen algún recorrido en la literatura internacional. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da algún grado de confianza acerca de las posibilidades de traducir datos espectrales en variables biofísicas. Y de lo que les voy a hablar es de una serie de indicadores que recorrieron ese proceso, o sea, que pasaron por el escrutinio de esta iniciativa de la huella ambiental, que fueron certificados por un panel técnico y que están en una etapa en donde podemos dar el pasito al último escalón de esa cascada que estaba poniendo antes, que es el uso por parte de distintos públicos. Les voy a hablar de indicadores que tienen que ver con algunas de esas dimensiones que poníamos ahí arriba, algunos que tienen que ver con, no se preocupen por leerlos ahora porque me voy a meter de lleno en cada uno de esos, que tienen que ver con biodiversidad y preservación de hábitat, otros que tienen que ver con la conservación del suelo, otros que tienen que ver con la dinámica del agua, otros que tienen que ver con simultáneamente cuestiones vinculadas al balance de carbono, pero también con la biodiversidad y preservación de hábitat. Hoy, para que ese reloj no me torture, les voy a hablar solamente de 3 de estos indicadores. Estos que están acá abajo, muchos los conocemos porque tienen un uso más o menos difundido. La conservación de suelo es básicamente la ecuación universal de pérdida de suelo, adaptada para su estimación mediante sensores remotos, la que se usa para evaluar planes de manejo. La dinámica del agua es básicamente hacer un balance hídrico. Ayer habló un poco de eso Federico Gallego, si tuvieron oportunidad de escucharlo, y lo voy a dejar pendiente y tiene que ver con la apropiación humana de la productividad primaria. Les voy a hablar, bueno, esto de alguna manera resume, si alguien quiere ir y mirar en detalle estos indicadores, su racionalidad, su cálculo, en un paper y en un material de difusión de la revista INEA. El primero del que les voy a hablar es de la proporción de hábitats naturales. Este es bastante transparente, o sea, en términos de su interpretabilidad es bastante claro y nos dice, para una unidad territorial que puede ser un departamento, una sección policial, pero un predio parece lo más importante porque es donde se toman decisiones de manejo, ¿cuál es la proporción que hay de bosque nativo, pastizal natural y humedales? Todos sumados juntos. Uno lo podría discriminar. ¿De dónde surge esa información? De otras iniciativas que tienen un recorrido detrás bastante amplio, que es esta plataforma MapBiomas, que seguramente escucharon nombrar, que ya tiene unos cuantos años, que ha generado mapas de cobertura del suelo a partir del trabajo conjunto de investigadores con mucha trayectoria en temas de teledetección en Brasil, en Argentina y acá en Uruguay, y que provee un producto del cual uno deriva este indicador de proporciones de hábitat naturales, con una metodología transparente, con un nivel de evaluación que permite tener una medida de la precisión, de la probabilidad de equivocarnos cuando hacemos esa afirmación. El otro es un poquito más complejo, menos transparente, es la diversidad de tipos funcionales que tenemos en un predio. ¿A qué hacemos referencia con esto? A primero dar un paso más allá de tipos de cobertura. O sea, nosotros podemos tener maíz como tipo de cobertura, pero podemos tener maíz temprano y maíz tardío. Y podemos tener pastizales dominados por especies inverno-primaverales o estivo-otoñales. Eso genera un funcionamiento en términos de cómo ganan carbono a lo largo del año distinto. Entonces podemos abrir categorías que incluyen una heterogeneidad mucho más.
Por eso hablamos de tipos funcionales de ecosistemas. Y una cosa que nos preocupa es cuán diversas son esas categorías dentro de una unidad territorial. ¿De dónde surge esta información? De distintas plataformas. MapBioma se basa en Landsat. La diversidad de tipos funcionales se calcula, porque necesitamos una resolución temporal bastante alta con MODIS o con Sentinel. La proporción de hábitats naturales, perdón que me fui para atrás, discrimina paisajes que están dominados por coberturas antrópicas de aquellas que están dominadas por coberturas naturales, derivan de MapBiomas, como les decía antes. La diversidad de tipos funcionales básicamente discrimina sistemas que podríamos caracterizar como monoculturas de cualquier cosa, inclusive de hábitats naturales, de sistemas que tienen una diversidad en cuanto a las especies presentes, a los tipos de cultivo y de manejo que tienen a partir de variaciones en la dinámica del carbono. Lo que hacemos básicamente es reproducir a partir de índices espectrales cómo varía las ganancias de carbono, la productividad de un sistema, elegir a partir de una cantidad de evidencias de las que disponemos 3 atributos de esa curva estacional de ganancias de carbono, que son la integral de esta curva, o sea, todo lo que queda abajo de esto, todo lo que se produce, digamos, la estacionalidad de esto, o sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo, o cuán variable es ese valor, y el momento en el que ocurre el año. Con esos 3 atributos uno puede hacer muchos tipos de clasificaciones. Una manera estándar de clasificar, estándar en el sentido de que es repetible a lo largo del tiempo y en el espacio, es dividir el rango de esas 3 variables en 4. Entonces, para el momento del año, invierno, primavera, verano y otoño. En el caso de la productividad total, valores bajos, medios altos y altos. Y en el caso de la estacionalidad, también 3 niveles. Con eso uno define 64 categorías, bastante más que las categorías que uno podría definir a partir de simplemente la identidad de la cobertura que está presente, y construir con eso, a partir de MODIS o de Sentinel, mapas que cubren, en este caso, todos los pastizales del Río de la Plata, de esa diversidad funcional a lo largo del tiempo, una diversidad calculada con algunos de los índices que andan dando vuelta de diversidad, que toma en cuenta cuántas cosas distintas hay y las proporciones de cada una de esas cosas, y mirar en qué lugares de esa región fitogeográfica, en los pastizales del Río de la Plata, se verificaron cambios de aumentos de la diversidad funcional o de disminución de la diversidad funcional. Y eventualmente separar sistemas que difieren en cuanto a la diversidad funcional. Ahora no nos vamos a ocupar de aquella curva, vamos a seguir. Les hablé de 2 de estos indicadores sinópticos, la proporción de hábitats naturales, la diversidad de tipos funcionales. El otro es que llamamos oferta de servicios ecosistémicos de regulación y soporte. IOSE para los amigos, o ESI para los amigos anglosajones. ¿En qué se basa este indicador? Primero, en un modelo conceptual muy clarito, que es que todos aquellos que han estudiado la variabilidad espacial y temporal de la oferta de servicios ecosistémicos, o sea, de los aspectos estructurales y funcionales de los cuales los humanos derivamos beneficios, encontraron que la productividad total, o sea, cuánta energía gana el sistema, es uno de los predictores más importantes. Pero la otra cosa es que
esa ganancia tiene que ser relativamente estable a lo largo del tiempo. O sea, un sistema puede ser muy productivo porque tiene un pico muy grande y después cae. Ese sistema, en términos de proveer energía para que ocurran una serie de otros procesos, desde descomposición al mantenimiento de una trama trófica que asegura que pasen cosas que tienen que ver con la polinización o con la acumulación de carbono, es menos, o provee menos servicios que uno muy poco estacional. ¿Por qué hago este cuento? Porque nuevamente, a partir de describir con sensores remotos la dinámica temporal de las ganancias de carbono, usando índices espectrales, el índice de vegetación normalizado o algún otro índice que ande dando vuelta, uno puede tener una idea de esas ganancias totales y de la estacionalidad. Combinando esas dos cosas, o sea, la ganancia total o el promedio, que es lo mismo, por el complemento del coeficiente de variación que tiene esto, tiene un índice que las evidencias muestran, y hay evidencias en donde uno comparó ese índice con una cantidad de servicios distintos, desde riqueza o diversidad de aves a cuestiones que tienen que ver con regulación hídrica. Me detengo en estos dos gráficos de acá que tienen que ver con un atributo muy importante o un servicio muy importante, que es la acumulación de carbono en el suelo, o el secuestro de carbono, o los stocks de carbono en el suelo. Y en varios sistemas, esto es para distintos sistemas en los bosques chaqueños en Argentina, que van desde cultivos a sistemas agroforestales, a bosques nativos, o sistemas agrícolas. Estos son todas las parcelas de los experimentos de largo plazo, del experimento en la estanzuela. Este índice de oferta de servicios ecosistémicos captura una proporción muy alta de la variabilidad de ese atributo, ese descriptor de un aspecto clave del funcionamiento, de la estructura y del funcionamiento de los ecosistemas, como es el carbono orgánico en el suelo. Vamos a pasar esto. Eso también uno lo puede describir regionalmente, tener idea de la variación espacial que se vincula obviamente con gradientes climáticos, desde el sur de Brasil hasta el centro de Argentina, pero también en donde uno identifica contrastes que no tienen que ver con lo climático, sino que tienen que ver con la impronta en el uso del suelo. No solamente nos importa, y este es el cuarto de los atributos que voy a estar hablando, no solamente nos importa el valor medio, sino que nos importa cómo esas cosas cambian en el tiempo. El hecho de usar sensores remotos tiene un atractivo para mí muy importante, que es el hacer análisis retrospectivo, poder mirar para atrás y entonces reconstruir una historia y poder pintar de rojo aquellos lugares en donde ese índice tiene una tendencia negativa, o de azul aquellos que tienen una tendencia positiva, e identificar la proporción de esos valores negativos o positivos en el territorio, o aquellos que no han tenido cambios, que son los que aparecen en blanco. En ese sentido, disponer de una serie razonablemente larga es muy importante para tener una estimación razonable de la pendiente de ese cambio. Y eso uno lo puede mirar, en el caso anterior, regionalmente, lo puede mirar en áreas más pequeñas, en donde tiene una descripción muy fina de usos del suelo. Todas estas son categorías de usos del suelo, no vamos a entrar en detalle, que pueden ser asociadas y descriptas en términos de valores promedio y de variabilidad de este índice ecosistémico. Estos son pastizales naturales, estos son pasturas implantadas y estas son monoculturas
de soja o de maíz, en donde uno percibe esas diferencias esperables en términos de servicios ecosistémicos de muy variada naturaleza. Una cosa que nos importa es mirar esto, como les decía antes, a nivel predial. Y entonces lo que hicimos fue, para los 7 indicadores esos, yo le hablé de 4 ahora nomás, mirarlo para cada uno de los padrones rurales del Uruguay. Los 99.990, ese es el número, padrones que hay en Uruguay. Primero, tratar de entender en qué medida estos indicadores son complementarios entre sí, cómo correlacionan, nos están dando una mirada redundante del desempeño ambiental. Son muy poco redundantes, o sea, la correlación máxima es de 0,62, o sea, hay un porcentaje muy alto, más de la mitad de la variabilidad que no se explica a partir del otro indicador. Teniendo esa descripción podemos mirar el comportamiento de estos indicadores para las distintas regiones geomorfológicas del Uruguay y dentro de cada una de ellas mirar el comportamiento en distintos sistemas de producción. Estos son sistemas agrícolas, estos son sistemas mixtos y estos son sistemas ganaderos. Cuando uno mira en detalle esas cosas y describe el desempeño ambiental como esa firma a partir de estos gráficos de flores, en donde cada uno de los pétalos de esa flor es uno de esos 7 indicadores, de los cuales les hablé en detalle de 3. Primero ve diferencias entre regiones. Ya, eso es más o menos obvio, las podemos interpretar. Y vemos diferencias entre sistemas, o sea, los sistemas agrícolas tienen pétalos más chiquitos que los sistemas ganaderos. Bueno, chocolate por la noticia. La otra cosa que a mí me gusta de este esquema es que esto resume todos los predios que están acá dentro de la región de la cuesta basáltica. Y es cierto que el indicador, el valor, la mediana de ese indicador es menor que en sistemas ganaderos. Pero esta barra que está superpuesta acá describe la variabilidad que hay dentro de esa región y de ese sistema. Y una cosa que a mí me llama la atención es que esa variabilidad es muy grande. O sea, los sistemas agrícolas, ganaderos o mixtos son muy heterogéneos en cuanto a su desempeño ambiental. Lo cual es una buena noticia, como nos pasa siempre cuando queremos mejorar cosas, es que haya variabilidad, porque quiere decir que hay cosas que se están comportando distintas. Tenemos que entender qué es lo que está pasando con a este que le va tan bien y a este que le va tan mal en términos de desempeño ambiental. ¿Para qué podemos usar estos indicadores? Para muchas cosas, muchas de las cuales yo no me imagino. La primera es mirar transiciones. O sea, aplicamos una política de alguna naturaleza, o sea, tenemos el sistema en el estado A, aplicamos acá una política, un manejo diferencial, lo que sea. ¿Qué pasó con ese sistema en la situación temas 5 años, temas 2 años o temas 10 años? Se modificaron los pétalos, cuáles y en qué magnitud. Esto es extremadamente importante para evaluar la eficacia de las políticas que uno pretende implementar. La otra es mirar cómo es el desempeño de un predio en particular en un contexto general. Esto es muy importante y lo tenemos muy claro en términos productivos. Los grupos CREA hacen eso. Es tomar un predio, mirarlo en términos productivos o económicos, en el contexto de otros predios que tienen características similares y diferencias importantes. Acá uno puede tomar un predio en algún lugar y mirar los padrones que el barrio en el cual ese predio está
ocurriendo y comparar este predio rosita acá con todos estos otros amarillos que aparecen en su entorno y decir, estoy en la mediana, estoy en el percentil 25 de cada uno de esos 7 indicadores. ¿Para qué? ¿Para rezongarnos? No, para aprender. ¿Qué cosas hace bien ese predio para estar en el percentil 90 de este indicador? ¿Y qué cosas tienen que ver con sus características o con el manejo que se lleva adelante para que esté por debajo del percentil 25, supongamos, en este otro indicador? La otra es comparar sistemas. Y una cosa que hicimos es hacernos una pregunta. ¿Cómo se comportan los predios que corresponden a agricultura familiar respecto de los que no son agricultura familiar? Que es un tema importante porque hay una cantidad de políticas que se definen para ese sector. Y lo resumo muy brevemente, hay un montón de análisis en torno de esto. Acá está, vamos a tomar solamente una, esta que es la cuesta basáltica, y estos gráficos resumen lo que pasa con todos los predios familiares y no familiares, con ese índice de oferta de servicios ecosistémicos. De servicios ecosistémicos baja a medida que aumenta la antropización, la agriculturización del predio. Tampoco, chocolate por la noticia. Una cosa que vimos es que en todas las regiones geográficas, justamente una de las cosas que nos importó es poner estos datos a disposición de todo el mundo y figuran en la página de INEA, en una versión preliminar, los datos que pueden ser consultados a distintos niveles territoriales. Uno es el de Padrón Rural. Antes de que se me enojen, porque me pasé 3 minutos, les doy las gracias y no los aburro más.